Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Parshala Español, Spanish. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Aligarh Muslim Universidad. Vamos a hablar del módulo titulado La cultura popular y otros desarrollos culturales en América Latina en el siglo XX. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la cultura popular y los desarrollos culturales que tuvieron lugar en América Latina en el siglo XX y una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las diferentes manifestaciones de esta dicha cultura popular y al mismo tiempo se tratará de subrayar los desarrollos culturales de este continente. Definición del popular en el contexto latinoamericano. La noción de la cultura popular no es sencilla y la única definición del término popular no puede abarcar el sentido y el significado que lleva esta palabra. El término se utiliza a menudo simplemente para referirse a los productos culturales disfrutados o experimentados por un gran número de personas que pertenecen principalmente, pero no necesariamente a nivel bajo de la jerarquía social. Junto a este sentido numérico de la palabra, algunas personas usan popular para significar la cultura popular, diametralmente opuesta a la cultura élite. En términos de sofisticación, las normas recibidas de buen gusto y sus consumidores. Otros consideran la cultura popular para referirse únicamente a aquella que tiene orígenes en las tradiciones preindustriales. El término a menudo puede ser sinónimo de la cultura popular o campesina en ciertos contextos latinoamericanos. Los principales estudiosos que han proporcionado las teorías sobre lo que constituye la cultura popular en el subcontinente latinoamericano incluyen Jesús Martín Barbero, Renato Ortiz, Fernando Ortiz, Ángel Rama, Ricardo Gutiérrez, Mouat, Néstor García Canclini, William Rowe y Vivian Schelling. Martín Barbero ha observado la tendencia a clasificar a lo popular como la noción romántica de la auténtica o como la idea negativa de vulgarizado. Él propone que lo popular en América Latina es más bien un espacio denso de interacciones, intercambios y reaprobación. El movimiento del mestizaje. Renato Ortiz ha dicho que la noción de los populares como un mero sinónimo de consumo numérico surgió en el contexto brasileño como consecuencia de aparición de la industria de la cultura y un mercado de bienes simbólicos nacionales desde la década de 1970. Mouat ha observado además
que la cultura de masas salva la diferencia entre culturas marginales, populares y regionales, y la cultura de consumo, cuyo modo de producción y de circulación ahora se percibe como hegemónica. Él no cree que la cultura popular y la cultura de masas sean una y la misma cosa. Más bien que considere la cultura de masas como una forma de mediación entre la cultura popular y la cultura hegemónica. Cancini, por su parte, considera que la visión tradicional de la cultura popular como existente en la oposición a la cultura de élite no es válida, ya que este binario se complica por la existencia de la cultura de masas. Sin embargo, él ilustra cómo las diferencias entre estas tres categorías son cada vez más borrosas por los procesos de modernización y globalización. La globalización no es, sin embargo, una fuerza puramente negativa, trayendo consigo únicamente la erradicación o la apropiación de la cultura popular, sino que también proporciona nuevas oportunidades para la recepción e interpretación de los productos culturales. A raíz de estas oposiciones asumidas, la cultura popular es a menudo considerada como el dominio de los incultos y analfabetos. América Latina tiene una de las tasas más bajas de terminación de la escuela en el mundo. La educación preescolar está apenas disponible y los residentes de las zonas rurales tienen menos probabilidades de recibir una educación decente que sus equivalentes urbanos. A veces, el único acceso que los latinoamericanos tienen a la educación es fuera de las instituciones formales, es decir, la escuela tradicional, en lo que se ha denominado la educación popular. Los patrones desiguales de alfabetización hacen más difícil tener acceso a algunas formas de la cultura popular para la mayoría de la población de la región. Pero en el contexto latinoamericano, el entrelazamiento de la alfabetización o educación popular y la cultura popular es mucho más extenso. En realidad, en muchas de sus manifestaciones a menudo es difícil separar la cultura popular latinoamericana de la educación popular. Quizás el método educativo popular más conocido y sin duda el más eficaz es desarrollado por el educador brasileño Paulo Freire en los años 60 y 70. El método de Freire se diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza. Según su método, se estimula a los estudiantes a aprender ante todo sobre su opresión y desarrollar las herramientas para liberar a sí mismo. Como explica Liam Ken, políticamente la educación nunca podría permanecer neutral. La educación tradicional promovió los valores de las clases dominantes, ignoró el conocimiento de la vida real y la experiencia de los oprimidos, y mantuvo un orden social
en el que los oprimidos llegaron a culpar a sí mismos, no los opresores, para su destitución, en su obra de 2000, página 595. Los tipos de materiales utilizados en el método de Freire, que se ha popularizado en todo el tercer mundo, incluyen literatura de cordel, murales, canciones populares, películas y teatro, etc. La producción cultural muy popular en América Latina a continuación sirve para liberar a las personas o las comunidades de la opresión o se puede adaptar a tal fin. Hay muchos ejemplos de este tipo de expresiones liberadoras culturales, incluyendo la obra del muralista mexicano Diego Rivera y las obras de teatro y canciones escritas e interpretadas bajo las dictaduras militares en Chile y Argentina. Esto en sí mismo es una de las interpretaciones favorecidas de la cultura, una cultura popular de resistencia. Los análisis de la cultura utilizando esta perspectiva se pueden encontrar, por ejemplo, en la obra de Roa Bastos de Paraguay y Marilena Chauí de Brasil. Por lo tanto, no solo la cultura popular tiene fuertes lazos con la educación popular en América Latina, pero también con frecuencia tiene vínculos con la política de izquierda. Un ejemplo significativo de esto se puede encontrar en Chiapas, México, en la forma de movimiento zapatista, y otro en la forma de movimiento Sem Terra, el movimiento de Sin Tierra en Brasil. Ambas integran con éxito lo político y lo cultural en sus agendas. La religión y fiestas populares. La introducción del catolicismo romano al Nuevo Mundo era parte de la política de colonización tanto de los españoles como de los portugueses. Pero en América Latina, las creencias y prácticas cristianas entraron en contacto con las de los pueblos amerindios nativos y de los esclavizados africanos y sus descendientes. El catolicismo latinoamericano, en consecuencia, ha absorbido elementos de las creencias y prácticas religiosas precolombinas, dando lugar a lo que se conoce como el folk catolicismo o el catolicismo popular. El catolicismo popular ha combinado elementos de diferentes religiones. Sin embargo, sigue siendo una mutación reconocible del catolicismo tradicional romana. En México, por ejemplo, los santos católicos coinciden con deidades precolombinas, como sus fiestas cristianas con las fiestas indígenas. Del mismo modo, la religión popular en los dos países andinos debe entenderse en su contexto histórico y cultural, ya que está fuertemente influenciada por la experiencia de la conquista y la persistencia de las creencias indígenas bajo una apariencia cristiana. En los últimos años,
El catolicismo en América Latina se ha convertido en sinónimo de teología de la liberación, con su compromiso con el cambio social y el mejoramiento de la gran cantidad de los sectores marginales. Esta teología radical fue anunciada en Medellín, Colombia, en el año 1968 con una declaración formal de la identificación de la Iglesia con los pobres. Es muy difícil definir la doctrina debido a su complejidad y diversidad, pero la influencia del marxismo es aparente, junto con la de los reformadores sociales pioneros y educadores, como el brasileño Paulo Freire. El más famoso defensor de teología de la liberación es el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, cuyos orígenes humildes agudizaron su conciencia de los problemas sociales. Gutiérrez fue responsable de la creación del centro de Bartolomé de las Casas, situado en uno de los distritos más pobres de Lima para la investigación teológica. El centro lleva el nombre de otro famoso clérigo. La teología de la liberación en esencia sostiene que la salvación puede ocurrir en esta vida, y no es la voluntad de Dios que la gente sufra en espera de la redención en la otra vida. Recientemente América Latina ha estado marcada por el crecimiento del nuevo protestantismo. Entre las teorías que tratan de explicar por qué los latinoamericanos están dispuestos a abandonar su catolicismo tradicional, sino también a menudo catolicismo a favor de las iglesias evangélicas, es la noción de que el protestantismo y las religiones indígenas sean similares. Por ejemplo, tanto el protestantismo como las religiones mesoamericanas indígenas permiten la posibilidad de comunión directa con Dios y o posesión por espíritus en contraste con las versiones más mediadas de comunión defendidas por la Iglesia Católica. El paisaje religioso y mitológico de América Latina es innegablemente rico. En Brasil y Cuba, los esclavos africanos se forzaron a adorar al Dios de los cristianos y los santos conservan sus propios sistemas de creencias, dibujando asociaciones directas entre los íconos católicos y sus propias deidades. Esta práctica dio lugar a candomblé en Brasil y la santería en Cuba. Se refieren como religiones sincréticas a veces. Las creencias religiosas como Bahá'í y Santo Daime y Umbanda en Brasil hoy siguen atraer a un gran número de personas que se sienten atraídos por el enfoque y perspectiva alternativa sobre la vida que ofrecen. Junto a las religiones organizadas tanto dentro como fuera de la corriente principal, muchos de los pobres habitantes de la región también mantienen fuertes creencias en rituales paganos, en particular los vinculados a la curación. Todos los estratos de la sociedad se unen cada año para celebrar
las fiestas locales y nacionales, como el carnaval en el periodo previo a la Cuaresma, particularmente importante en Brasil, y el Día de los Muertos en México. Las fiestas populares de Colombia. Una de las fiestas populares más importantes dentro de la región andina de Colombia es el Aguinaldo Boyacense, el periodo de celebración que tuvo lugar en la región de Boyacá en los últimos días antes de la Navidad. El Carnaval de Barranquilla, que tiene lugar en la ciudad de Barranquilla, en la costa norte de Colombia, tiene sus raíces durante varios siglos. Tiene vínculos con las celebraciones de esclavos negros que tuvieron lugar en las cercanías de Cartagena de Indias en la época colonial. La Semana Santa es importante en toda Colombia. El lugar que es el más famoso por esta celebración es Popayán, en la parte suroccidental de Colombia. El Festival Aguinaldo Boyacense dura del 16 a 23 de diciembre de cada año. México celebra una gran variedad de fiestas populares que atraen a visitantes de todo. Su carnaval es la tercera más grande del mundo, después de la Río de Janeiro y Nueva Orleans. Muchos de los festivales se basan en los acontecimientos del calendario católico romano: días de los santos, posadas o las procesiones pre-Navidad, celebraciones de Semana Santa y recreaciones de la crucifixión. Otros son puramente celebraciones cívicas, diseñadas para reafirmar un sentido de orgullo nacional, por ejemplo, el grito de independencia o el Día de la Independencia, o el Día de la Raza o Día de México, y otros que celebran la cultura o los artefactos de un lugar en particular. Han sido desarrollados por el gobierno mexicano y por la industria del turismo como una forma de promover el comercio y el turismo. Por ejemplo, la Feria de Plata Taxo. El concepto de fiesta popular realmente solo se aplica a la primera categoría de la fiesta mencionada. Sin embargo, en México contemporáneo, muchas de las fiestas tradicionales populares basadas en el calendario católico romano han incorporado elementos de las fiestas cívicas y comerciales de base urbana. Sin duda el más importante y el más delicado de los festivales populares de México es el Día de los Muertos. El festival se remonta a la época colonial, aunque algunos críticos lo ven como un buen ejemplo de la mezcla de la cultura indígena con la cultura católica española. Este festival se ha desarrollado espectacularmente desde la década de 1960 y ahora es una parte esencial de la identidad nacional de México. El Festival del Día de los Muertos se celebra los 2 días, el 1 y 2 de diciembre de cada año, que se corresponden con el Día de los Santos y el Día de los Difuntos en el calendario católico. Tradicionalmente, las almas de los niños pequeños son honradas el primer día y las de los adultos el segundo. Por lo general es el segundo de los 2 días, que es el día más exuberante del festival. El festival básico se compone de varias masas.
Sin embargo, ofrendas construidas en las casas de la gente y la vigilia con velas junto a la tumba de los familiares difuntos por la noche del 1 de noviembre son los símbolos fácilmente identificables de la fiesta de hoy. En el periodo previo a la fiesta, las ofrendas se hacen en todas partes, más en lugares públicos que en casas particulares, y una gran cantidad de mercancía está disponible en tiendas y mercados para decorar ofrendas, las tumbas o simplemente para ofrecer como regalos a amigos. Estos artículos incluyen pan de muerto, calaveras hechas de azúcar o chocolate intensamente decorada, y todo tipo de artes y artesanías que desempeñan el tema de muerte. Carnaval en Brasil. Alguna forma de celebración antes de la Cuaresma, como martes de carnaval, existió en Brasil desde mediados del siglo XVI tras la llegada de los portugueses en 1500. Hoy en día, este evento anual que tuvo lugar 7 semanas antes de la Pascua se asocia ampliamente con la ciudad de Río de Janeiro, donde el llamado escuelas de samba o asociaciones de carnaval participan en un desfile fastuoso que se proyectó por satélite en todo el mundo. La carnaval se celebra en todo el país durante 4 días, de sábado a martes. No todas las ciudades tienen un carnaval de la calle, sin embargo, algunos prefieren las danzas interiores de buen comportamiento. El acompañamiento musical para las procesiones de carnaval en Río de Janeiro es samba de percusión. La marcha carnavalesca, marcha carnaval, ofrece un ritmo alternativo en Río, favorecido para las danzas interiores y por las bandas, grupos que consisten en bronces y tambores, que pasan por las calles de Río de Janeiro. Las celebraciones oficiales en Río se llevan a cabo en el Sambódromo. El arte. Hasta hace relativamente poco el arte latinoamericano del siglo XX fue descartada por los críticos europeos y estadounidenses como una pálida imitación del modernismo corriente principal de los Estados Unidos y Europa Occidental. Argumentaron que el arte de América Latina era intrínsecamente híbrido, una mezcla ecléctica y a veces incompatible de tradiciones y estilos. Aunque no hay duda de que la mayoría de los artistas más aclamados de América Latina estudió en el extranjero o al menos participó en movimientos estéticos más amplios. Hoy es precisamente esta cualidad híbrida que se ve como una de las grandes características de la pintura y otras formas de cultura visual producida en América Latina. La diversidad racial y étnica de la región, donde las tribus amerindias todavía conviven con los descendientes de los colonizadores españoles o portugueses, de los esclavos africanos y europeos de Oriente Medio o inmigrantes del Lejano Oriente, ha contribuido a la vitalidad y originalidad de la producción artística. Las ideas del extranjero han sido asimiladas pero creativamente adaptadas al contexto del Nuevo Mundo. El cubismo, por ejemplo, influyó muchos artistas latinoamericanos. Se adaptaron al nuevo estilo europeo a sus entornos locales, combinándolo con fuentes autóctonas.
Las artes visuales latinoamericanas se han relacionado más estrechamente con su contexto sociopolítico que sus equivalentes europeos o norteamericanos han hecho tradicionalmente. La asociación entre la vanguardia literaria y los artistas visuales, una asociación que se inició en la década de 1920, cuando el modernismo latinoamericano primero surgió formalmente en las artes, como un todo, ha tenido que aumentar la conciencia de los problemas sociales y políticos de los artistas.